En el corazón de París, dentro de los ultramodernos estudios de la televisión nacional francesa, una tensión casi palpable flotaba en el aire, cargada de la electricidad que precede a una transmisión en vivo de alto calibre. Las cámaras se deslizaban silenciosamente sobre rieles pulidos, sus lentes rojos parpadeando como ojos vigilantes. El plató del aclamado programa de debate en horario estelar, Le Débat Vesper, estaba bañado en una luz fría y azul, diseñada para la alta definición, para capturar cada matiz, cada gesto, cada gota de sudor bajo la presión. El presentador, una leyenda del periodismo francés con 30 años de carrera, Pierre Dubois, repasaba sus notas con una calma que solo la experiencia puede forjar. Sus ojos, agudos y analíticos, se levantaron para estudiar a su invitada. Sentada frente a él, destilando un aura de poder y arrogancia, se encontraba Isabella Vargas, la vicepresidenta de Estrategia Europea para Horizonte Global Viagens, la agencia de viajes en línea más grande y agresiva de Brasil. Vestía un traje de alta costura parisina, cortado a la perfección, una armadura de seda y lana que gritaba éxito. En sus ojos oscuros, sin embargo, no había calidez, solo el brillo metálico de una ambición inquebrantable y la certeza de pertenecer a una nueva clase de conquistadores económicos. Detrás de ellos, una pantalla gigante, del tamaño de un muro, esperaba en silencio, lista para desplegar la cruda narrativa de los números. Una narrativa que, según Isabella, contaba una historia de triunfo y decadencia. El programa comenzó, y tras una breve introducción, la pantalla cobró vida. Un gráfico brutalmente simple apareció, mostrando dos líneas que se movían en direcciones diametralmente opuestas. Una línea azul, representando el número de turistas chilenos que llegaban a Francia, se desplomaba en una caída constante. Desde su punto más alto en 2019, había descendido casi un 40% para el año en curso, 2025. En contraste, una línea roja, vibrante y agresiva, que simbolizaba a los turistas brasileños, se disparaba hacia el cielo, un crecimiento exponencial de casi 2,5 veces en el mismo periodo. El gráfico no solo mostraba datos, visualizaba un cambio de poder, una transferencia de influencia que se sentía en cada hotel de lujo, en cada boutique de los Campos Elíseos. Pierre Dubois se giró hacia su invitada, su voz era un barítono tranquilo y preciso. Señora Vargas, ¿cómo analiza usted este cambio, que no dudaría en calificar de sísmico? Era la pregunta que Isabella Vargas había estado esperando. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios, una expresión de orgullo indisimulado. Señor Dubois, comenzó, su español con un marcado pero elegante acento portugués, este fenómeno no es más que la consecuencia inevitable de la historia. Es la prueba más contundente del milagro económico que mi nación, Brasil, ha forjado. Para 2025, nuestro PIB, medido en paridad de poder adquisitivo, está aplastando a cualquier otra economía de la región, representando casi el 40% de la producción total de América Latina. Somos el motor, el gigante que ha despertado. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara en el estudio. El 40% del mercado mundial de lujo ahora es sostenido por nosotros, los brasileños. El año pasado, aquí mismo, en París, una sola familia brasileña gastó el equivalente a 800.000 euros en una sola tarde en la Avenue Montaigne. Seamos claros, la industria turística europea, su preciada cultura, no podría sobrevivir sin nosotros. No es una exageración decir que somos nosotros quienes sostenemos la economía de este continente. Cuando terminó su afirmación, con un gesto de la mano que parecía abarcar todo el continente europeo, Pierre Dubois, con una calma deliberada, cambió el enfoque. Fascinante. Y dígame, ¿qué opinión le merece la situación en el lado opuesto de este gráfico? ¿Qué piensa de Chile? En ese instante, el rostro de Isabella Vargas sufrió una transformación dramática. La sonrisa de confianza se desvaneció, reemplazada por la mirada fría y calculadora de un depredador que ha localizado a su presa. Ah, Chile, dijo, y la palabra salió de su boca teñida de un matiz de falsa compasión. Claro. Con mucho gusto hablaré de ellos. Su decadencia, después de todo, sirve como el telón de fondo perfecto para nuestro éxito. El desdén en su voz era tan afilado como un cuchillo. La pantalla gigante cambió,
ahora mostrando una serie de gráficos sobre la economía chilena. Chile atraviesa un desafío económico crónico, uno de los más largos de su historia moderna, continuó Isabella, ahora en el papel de una analista implacable. En los años 90, se les llamaba los jaguares de Latinoamérica, una promesa de desarrollo. ¿Y ahora? Un crecimiento estancado. Pero lo más grave, señor Dubois, es el empobrecimiento real de su gente. Los números aparecían, crueles e impersonales. El sueldo promedio de un profesional en Chile, si bien parece alto en cifras nominales, apenas roza los 900.000 pesos chilenos mensuales. Unos 10 millones al año, si tienen suerte. Ahora considere que un viaje a París, con pasajes y un hotel modesto, no baja de los 2 millones de pesos. Eso es una quinta parte de su ingreso anual. Es un sueño inalcanzable, una fantasía. Isabella no se detuvo ahí, se adentró sin piedad en las heridas estructurales de la sociedad chilena. El alto costo de la vida y una desigualdad social profunda aplastan a su clase media. Viven con la angustia constante de un sistema de pensiones, las famosas AFP, que muchos consideran un fracaso. Una condena a una vejez de pobreza. Esta desconfianza los obliga a restringir el consumo de una manera casi patológica. Y su aclamado sistema educativo, del que tanto se enorgullecían, está completamente obsoleto. Sigue siendo una educación que fomenta la memorización y la competencia feroz por entrar a la universidad, pero es incapaz de generar la innovación que el siglo XXI exige. En la competencia del conocimiento, Chile ya no es rival para la creatividad y el dinamismo de Brasil. Como si estuviera leyendo una lista de cargos en un juicio, enumeró los problemas uno tras otro: estancamiento social, una polarización política que los paraliza, infraestructura envejecida y una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, que los conduce a un envejecimiento demográfico acelerado. Todos estos factores, concluyó con un aire de finalidad, se entrelazan en un nudo gordiano que le ha robado al pueblo chileno la energía, el optimismo y, sí, también el dinero para viajar al extranjero. Su desaparición de los destinos turísticos no es una casualidad. Es el resultado inevitable de un proceso llamado decadencia. Cuando Isabella Vargas terminó de hablar, reclinándose en su silla con la satisfacción de quien ha dado un jaque mate, un pesado silencio cayó sobre el estudio. Su lógica parecía impecable, su argumento, blindado por datos, irrefutable. El mundo, a través de las pantallas, había sido testigo de la autopsia de una nación. Sin embargo, Pierre Dubois no había perdido la compostura. Bajó la vista hacia una gruesa carpeta que descansaba sobre su escritorio, sus dedos rozando la portada. Su rostro permanecía impasible, pero en sus ojos había una chispa. Una contraofensiva, una que revelaría la verdad oculta detrás de los números, estaba a punto de comenzar. La calma de Dubois era el preludio de una tormenta. Durante sus décadas como periodista, había aprendido que los números, aunque poderosos, a menudo mienten por omisión. Sabía que la verdad más profunda de cualquier historia rara vez se encuentra en las estadísticas, sino en las voces humanas que viven esa realidad. Su intuición, afilada por innumerables entrevistas y reportajes, le decía que el argumento de Vargas, aunque lógicamente sólido, tenía un flanco ciego, una dimensión que no podía cuantificarse. Con un movimiento lento y deliberado, Pierre abrió la gruesa carpeta que tenía delante. La cámara se acercó, revelando el título impreso en la portada: Informe Confidencial Dubois 2025, encuesta psicológica profunda a 327 profesionales del turismo en 7 ciudades europeas. Señora Vargas, comenzó Dubois, su voz resonando con una nueva autoridad, le agradezco su análisis, ciertamente interesante. El crecimiento económico de Brasil es innegable, y las cifras de gasto de sus compatriotas son, en efecto, asombrosas. Hizo una pausa, sus ojos fijos en ella. Sin embargo, permítame preguntarle, el valor del turismo, la esencia de la experiencia de viajar y recibir viajeros, puede medirse únicamente por la cantidad de dinero que se gasta. Isabella Vargas lo miró con recelo. La inquebrantable calma de Dubois comenzaba a inquietarla. Nuestro equipo de investigación, continuó Pierre, levantando la carpeta para que la audiencia pudiera verla,
ha pasado los últimos 6 meses realizando un exhaustivo trabajo de campo en las principales capitales turísticas de Europa. El objetivo era simple: recoger las voces. Las experiencias directas de quienes están en la primera línea de la industria. Hemos recopilado los testimonios de 327 personas en París, Roma, Londres, Madrid, Berlín, Praga y Lisboa. La expresión de Isabella se endureció. Un momento, por favor, interrumpió, su tono volviéndose defensivo. ¿Qué clase de encuesta es esa? ¿Cuál fue la metodología? ¿Cómo podemos estar seguros de que la selección de los entrevistados no fue sesgada? ¿Es realmente creíble esta investigación? Intentaba sembrar la duda, anticipándose al golpe. Dubois pareció prever su objeción, respondiendo con una serenidad imperturbable. Por supuesto, la objetividad era nuestra máxima prioridad. Establecimos criterios muy estrictos. La selección de los sujetos fue completamente aleatoria, sin ningún contacto previo. Además, el equipo de investigación estaba compuesto por miembros que dominan el español, el portugués y el inglés. Para minimizar cualquier malentendido causado por barreras lingüísticas. En el caso del portugués, contamos con 2 traductores de nivel nativo, formados en la universidad. Pero no podría ser simplemente la opinión de un puñado de personas con prejuicios, insistió Isabella, sin darse por vencida. He oído que algunos europeos mantienen una visión discriminatoria hacia los sudamericanos. Para eliminar esa preocupación, replicó Dubois con calma, nos aseguramos de que la muestra incluyera a numerosos empleados de origen latinoamericano. Pero lo más importante es esto: al inicio de la investigación. La gran mayoría de los trabajadores sentía una genuina admiración por el poderío económico de los turistas brasileños. En otras palabras, no partían de un prejuicio negativo. Dubois sacó un nuevo documento de la carpeta. Y lo que es aún más revelador, de las 327 personas entrevistadas, 298, es decir, un abrumador 91%, ofrecieron testimonios casi idénticos en su esencia. Una consistencia tan alta, incluso desde un punto de vista estadístico. Es un resultado extraordinariamente significativo. Y el contenido de estos testimonios, señora Vargas, pinta una realidad radicalmente diferente a la bienvenida basada en el poder económico de la que usted habla. El rostro de Isabella palideció visiblemente. Su armadura de confianza comenzaba a resquebrajarse. Dubois continuó, eligiendo un ejemplo concreto. Tomemos el caso de Philippe Martin, un guía que ha trabajado en el Museo del Louvre aquí en París por más de 15 años. Es un especialista en grupos de habla hispana y portuguesa. La pantalla gigante detrás de ellos cobró vida de nuevo, esta vez para mostrar un vídeo. Escuchemos el testimonio del señor Martín. Sus palabras fueron de las más representativas de nuestra investigación y reflejan un patrón que se repitió una y otra vez. En la pantalla, con los majestuosos pasillos del Louvre como telón de fondo, apareció un hombre de mediana edad, de aspecto culto pero con una expresión de profunda fatiga en el rostro. Era Philippe Martin. Isabella Vargas solo pudo contener la respiración, sus ojos fijos en la pantalla, enfrentada a una verdad que estaba a punto de ser revelada. Contra su arsenal de cifras y estadísticas, un arma mucho más poderosa estaba a punto de ser desplegada, la voz cruda y honesta de la experiencia vivida. La imagen de Philippe Martin llenaba la pantalla. Su voz, aunque firme, estaba cargada de un cansancio acumulado durante años. Comencé a especializarme en guiar a grupos de turistas brasileños alrededor del 2015, comenzó. Al principio, todos mis colegas y yo celebramos su llegada masiva. Habíamos oído hablar de su poder económico y teníamos enormes expectativas puestas en este nuevo mercado. Sin embargo, su rostro se ensombreció, desde que empecé a manejar sus tours grupales en la práctica. Mi perspectiva cambió 180 grados. En el primer mes, me encontré con problemas que jamás había experimentado en toda mi carrera. El primer y más exasperante problema, continuó, es su absoluta falta de respeto por los horarios. Si la cita es a las 9 de la mañana en el lobby del hotel, a las 9:30, con suerte, ha llegado la mitad del grupo. En el peor de los casos. Hemos esperado hasta pasadas las 10 para tener solo a un tercio de los integrantes. Al ser interrogados, su respuesta era siempre la misma:
una disculpa superficial seguida de excusas personales, un desayuno que se alargó, una tienda que no podían dejar de visitar. Su concepto de la acción colectiva, de la cortesía hacia el grupo, es prácticamente inexistente. Isabella no pudo evitar interrumpir, dirigiéndose a Dubois. Eso es un problema individual, no de todos los brasileños. Gente impuntual hay en todos los países. Dubois, con un gesto sereno, simplemente señaló la pantalla para que el testimonio continuara. Pero eso es solo el comienzo, dijo Martín. Las normas de seguridad son ignoradas sistemáticamente. Aunque se les expliquen las reglas, la mayoría finge escuchar pero no obedece. En el Louvre hay áreas restringidas para proteger las obras de arte. Pero ellos no dudan en cruzar las cuerdas de seguridad para conseguir la mejor foto. Aunque les advierta en su propio idioma que es peligroso, que por favor se detengan, la respuesta es a menudo un altanero, ¿qué tanto problema? Somos clientes, pagamos por estar aquí. Simplemente no escuchan. La fatiga en el rostro de Martín se hizo más profunda. Y el ruido. Siempre hablan a gritos. Incluso frente a obras maestras como la Mona Lisa, donde cientos de personas de todo el mundo intentan tener un momento de contemplación silenciosa. A ellos no les importa. El espacio de serenidad queda completamente destrozado por sus conversaciones estridentes y sus risas estruendosas. Es habitual que turistas de otros países me pidan que, por favor, controle a esa gente tan ruidosa. Hace unos días, una pareja de ancianos alemanes los reprendió severamente: esto no es un mercado. Es que no tienen respeto por el arte. En las salas donde está prohibido tomar fotografías, sacan sus teléfonos sin ningún pudor. Cuando un guardia de seguridad se acerca para llamarles la atención, protestan a viva voz: ¿por qué no? En otros museos sí me dejaron. Hace poco, un hombre intentó tomarse una selfie con un palo de selfie frente a la encajera de Vermeer. Cuando le advertí que no estaba permitido, me respondió con una agresividad increíble: ¿y a ti qué te importa? Martín suspiró, un sonido que contenía el peso de innumerables frustraciones. El problema en los restaurantes es igual de grave. Sus modales en la mesa son un desafío constante para nosotros. Gritos, comida esparcida por el suelo, y al terminar, simplemente se levantan y dejan la mesa como un campo de batalla. Es una constante en casi todos los grupos. Verlos dejar los cubiertos usados en el suelo o limpiarse la boca con el mantel es insoportable. Cada día con ellos es una lucha. El consenso entre mis colegas es que, aunque el dinero que dejan es bueno, mentalmente no aguantamos. Es agotador. Al escuchar estos testimonios tan vívidos, la expresión de Isabella Vargas se había descompuesto por completo. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una palidez cerosa. Buscaba desesperadamente una línea de contraataque, una forma de desacreditar lo que estaba escuchando, pero no encontraba las palabras. El testimonio de Martín no era una opinión, era una descripción detallada y dolorosa de la realidad. Sin embargo, Dubois aún guardaba su carta decisiva. De hecho, dijo Pierre, captando la atención de todo el estudio, el señor Martín tuvo una experiencia inolvidable. Justo al día siguiente de una semana particularmente agotadora con un grupo brasileño, cuando se sentía completamente quemado y desmoralizado. Le asignaron un tour con un grupo de Chile. Al oír esa palabra, Chile, el estado de alerta de Isabella alcanzó su punto máximo. Supo instintivamente que la comparación que venía a continuación sería brutalmente clara y devastadora para su argumento. En la pantalla, Philippe Martin respiró hondo, su mirada perdida en el recuerdo. Hay un día en mi carrera que jamás olvidaré. Un día que llevo grabado en la memoria y en el corazón. Su voz, antes cansada, ahora vibraba con una emoción genuina. Fue, como decía, al día siguiente de una semana terrible con un grupo de Brasil. Me sentía física y mentalmente exhausto. Y entonces me asignaron un grupo de chilenos, principalmente personas mayores. En el plató, Isabella se enderezó en su asiento, su rostro una máscara de tensión. Para ser honesto, confesó Martín, estaba completamente desanimado. Tenía ese prejuicio vergonzoso de pensar: bueno, son sudamericanos también.
Seguramente este día será igual de infernal que el de ayer. Mis pasos hacia el punto de encuentro en el Louvre se sentían pesados como el plomo. Mi mente estaba llena de pensamientos negativos: seguro llegarán tarde, seguro gritarán. La hora acordada eran las 9 de la mañana, continuó Martín, su voz suavizándose. Yo esperaba, con cinismo, que el grupo estuviera completo pasadas las 10. Sin embargo, lo que encontré superó cualquier expectativa. Hizo una pausa, como si reviviera el momento. Cuando llegué al punto de encuentro a las 8:55, 5 minutos antes de la hora, presencié una escena increíble. Los 25 miembros del grupo chileno estaban todos allí. Todos. Esperando en una fila ordenada y silenciosa. Nadie hablaba en voz alta. Conversaban entre ellos en susurros, conscientes de no molestar a los otros visitantes. Un caballero mayor, que parecía ser el líder del grupo, me vio llegar y se acercó de inmediato. Con un francés esforzado pero lleno de cortesía, me dijo: ¿Usted es el señor Martín? Muchas gracias por su tiempo hoy. Al recordar ese saludo, los ojos de Martín brillaron con una humedad incipiente. En ese instante, todo el cansancio del día anterior se desvaneció por completo. Quedé absolutamente desarmado por esa amabilidad, por esa educación. Su comportamiento en el camino al museo fue igualmente asombroso. Todos, de forma natural, formaron una fila de a dos y caminaron por el borde de la acera para no obstaculizar el paso de los demás peatones. Dentro del metro, no hubo una sola voz alta. Se dieron sus asientos a personas mayores y a quienes los necesitaban, como si fuera lo más natural del mundo. Era el polo opuesto a la escena del día anterior, con el grupo brasileño empujándose para conseguir un asiento y gritando de un lado a otro del vagón. Martín continuó, su admiración creciendo con cada palabra. Dentro del museo, la diferencia fue de otro nivel. Mientras que con el grupo brasileño había empujones y peleas por conseguir el mejor ángulo frente a las obras más populares, el grupo chileno siempre se mostró considerado con los demás visitantes, cediéndose el paso unos a otros. Respetaron a la perfección las indicaciones de no tomar fotografías y se pararon frente al arte con una especie de respeto solemne. Y luego, relató, llegó el almuerzo, y con él, una escena conmovedora. Antes de comer, hicieron un agradecimiento silencioso por la comida. Agradecían al camarero por cada plato que servía con un «gracias» sincero. Conversaban en voz baja, cuidando de no alterar la atmósfera del restaurante. Y al terminar, limpiaron su propia mesa. Doblaron las servilletas de forma ordenada y arrimaron las sillas a su sitio. El jefe de camareros se acercó y me dijo: «Philippe, jamás he tenido un grupo tan maravilloso como este». El momento culminante llegó al final del día. Cuando el tour concluía, una de las señoras del grupo se me acercó y me entregó una tarjeta escrita a mano. En ella, con un francés imperfecto pero rebosante de sinceridad, había escrito un mensaje de agradecimiento. La voz de Martín se quebró por la emoción. Muchas gracias por su magnífica guía hoy. Gracias a usted, hemos pasado un día inolvidable. Al leer esas palabras, llenas de genuina gratitud, no pude evitar que se me cayeran las lágrimas. Del grupo brasileño del día anterior no recibí más que quejas y exigencias. De los chilenos, recibí un agradecimiento que venía directamente del corazón. Martín concluyó su testimonio mirando directamente a la cámara. Esa experiencia me hizo reflexionar profundamente sobre el verdadero valor del turismo. Quizás la cantidad de dinero que se gasta es importante, sí. Pero, ¿no es infinitamente más valioso el respeto mutuo, la gratitud? ¿La calidad humana? Entre un turista que gasta una fortuna pero no deja más que problemas y malos tratos, y un turista que, aunque gaste menos, te agradece de corazón y te trata con dignidad, ¿a quien queremos recibir realmente en nuestra casa? La respuesta, dijo con una convicción total, es evidente. El vídeo terminó. Un silencio sepulcral se apoderó del estudio. Isabella Vargas estaba completamente muda, su rostro pálido como el papel. Sus manos, apoyadas en la mesa, temblaban ligeramente. Su anterior confianza arrogante se había hecho añicos.
El testimonio de Philippe Martin trascendía cualquier debate sobre diferencias culturales, apuntaba directamente a una cuestión fundamental de carácter humano. Había demostrado, de la manera más elocuente posible, que existe un valor que el dinero nunca podrá comprar y que ningún indicador económico podrá jamás medir. Fue el momento en que la voz de la mayoría silenciosa, la de los que trabajan día a día en la industria, fue finalmente escuchada. El debate, emitido desde ese pequeño estudio en París, resonó instantáneamente por todo el mundo. No era simplemente una discusión sobre modales en el turismo, se había convertido en una profunda interrogante sobre qué constituye la verdadera fortaleza de una nación. Por un lado, una potencia económica emergente, cuyos ciudadanos, armados con su poder de compra, actuaban como si el mundo les perteneciera. Por otro, una nación considerada en decadencia económica, cuyos ciudadanos, sin embargo, demostraban en cada gesto una riqueza de otro tipo. Los comentarios en línea y en los medios de comunicación de todo el mundo no tardaron en llegar. Un espectador desde Alemania escribió: "El tiempo tranquilo y educado que traen los chilenos vale mucho más que cualquier propina. Su actitud de respetar las reglas y valorar el orden social es un valor que nosotros, los alemanes, compartimos profundamente. Siento una enorme afinidad con su comportamiento". Un empresario de Japón comentó: "Esto es el mejor ejemplo de que la riqueza económica y la madurez espiritual no siempre van de la mano. La verdadera esencia del turismo es aprender de la cultura local y respetar a su gente. Gastar dinero sin más no es viajar. Es solo un acto de consumo egocéntrico". Un académico de Corea del Sur reflexionó: "Como asiático, siento que tenemos mucho que aprender de la dignidad de los chilenos. Una superpotencia económica sin carácter nunca obtendrá el verdadero respeto de la comunidad internacional". La historia demostró que la consideración por los demás, el respeto por la cultura ajena y un simple "gracias" sincero, son valores de un peso incalculable. Una nación verdaderamente respetada, quizás, no es la que tiene el PIB más alto, sino aquella cuyos ciudadanos, a través de sus actos individuales de decencia y amabilidad, se ganan el afecto del mundo y hacen que la gente, desde el fondo de su corazón, desee que vuelvan. Chile, en ese momento, le había recordado al mundo una lección fundamental: la verdadera riqueza de un país reside, en última instancia, en la calidad humana de su gente.